El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa el Padre Víctor discutirá el tema del sufrimiento y la dignidad humana. En los campos de concentración se perdía todo: dinero, poder, fama, dicha. Solo quedaba lo que es un ser humano, lo que un ser humano no tiene, aunque es un ser digno. El hombre es lo que decide ser. El hombre es un ser que ha ideado las cámaras de gases, pero es también un ser que camina erguido hacia ellas, rezando un Padre Nuestro o la oración judía por los agonizantes. ¿Qué es el hombre? Pregunta el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Y allí, con otras palabras, se responde que es un ser que posee dignidad. Siempre está a la mano de todo hombre pisotearla o mantenerla. Para profundizar el sentido del sacrificio, Frank explica que el sentido sacrificial da el verdadero valor de las cosas, y el precio de unas cosas es su destino a algo superior, y el último término para lo supremo. Finaliza Homo Pacient con una observación no para el hombre doliente, sino para el que lo acompaña, el hombre condoliente. Si el sufrir posee sentido, también lo tiene la compañía, el compartir el sufrimiento. Ordinariamente, como todo sufrimiento humano, es también un sentimiento mudo. ¿Usted cree que podemos pasar al campo filosófico? O sea, ¿qué aporta entonces, qué aportaría la filosofía al sufrimiento? Sí, yo creo que sí tiene matices especiales. No todos los filósofos hablan del tema del sufrimiento, pero hay un filósofo notable, el que descubre los valores a principios del siglo XX, Max Scheler, que se dedica a explorar filosóficamente qué es el sufrimiento. Creo que nos puede aportar algunos aspectos importantes. Para Max Scheler, todo sufrimiento conlleva un sentido de sacrificio. Sacrificio de la parte por el todo, de lo menos valioso por lo más valioso. Solo si el dolor y el sufrimiento se asocia a la idea de sacrificio, podemos aproximarnos a una más profunda justificación del sufrimiento. Pero el sacrificio no es un cálculo de costos, una aritmética del placer y del dolor, sino el sacrificio es por algo. Esto alude a un valor positivo, de rango superior, al rango en que se concentra el bien sacrificado. El objetivo es lograr más vida o una vida superior. Para Scheler, el dolor es una muerte en pequeño. Todos los dolores son dolores de crecimiento, y en este sentido son similares a los dolores de parto. Estos son más nobles, los otros son más comunes. Ambos son sacrificios. Otra asociación importante es la del amor y el dolor. El amor es amor de sacrificio. Así se da la paradoja del sacrificio, que por un lado es dolor y por otro puede llenar la alegría del amor, aludiendo, claro, a la dignidad. Scheler aduce una cita de Kant: no aceptes que el dolor y la dignidad de las situaciones humanas
se puedan medir por la felicidad y por la falta de dolor. No se trata de, por reacción al puro hedonismo, poner como un prototipo del hombre el que cultiva la algofilia, sino de considerar que el dolor vale la pena cuando es sacrificio por amor. Scheler, siendo judío, pondera el camino cristiano del sufrimiento por el amor redentor como el camino real de la cruz. Esto en contraste con las doctrinas de los Upanishads, que interpretan todos los sufrimientos como castigos por yerros cometidos en vidas anteriores. Y desde el punto de vista de la filosofía oriental, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la filosofía, por ejemplo, el Sankhya Yoga, se alimenta del pesimismo metafísico que coloca el sufrimiento en el fondo del mismo ser. Sobre esta frase edificó Buda su doctrina, y para poner fin a ese peregrinar constante e inquieto, el camino es, mediante una técnica interior, eliminar el deseo, el dolor y el sufrimiento del centro del alma. La meta consiste en adquirir una calma profunda del alma, que extinga y disuelva el deseo del sufrimiento y el individuo. La actitud ante el sufrimiento es la de una total resignación. De modo menos radical, el estoicismo adoptó una posición semejante. El camino que enseña Jesús de Nazaret con su vida y con su mente es completamente distinto. En su vida lucha contra el mal y ante su muerte le pide a Dios que pase su cáliz sin que él lo beba. Sus últimas palabras en la cruz reflejan su profundo dolor y sufrimiento. En cambio, en la filosofía cínica y estoica florecen tres caminos: embotamiento ante el sufrimiento hasta alcanzar la apatía, la lucha heroica contra el dolor y la represión que ilusoriamente, pretende suprimirla. El embotamiento y el heroísmo nos enseñan a la antigua moral de los esclavos y de los amos. La negación del sufrimiento, generalmente bajo una forma de autosugestión, resurgió en cierto modo con el movimiento de la ciencia cristiana, la Christian Science. En la filosofía hebrea aparece, en cambio, primero el sufrimiento como castigo, pero luego en los salmos se levanta la voz de protesta, la del justo sufriente, que de manera más conmovedora alcanza su culmen en el libro de Job. En la filosofía cristiana, en cambio, el justo sufriente se concentra en Jesús de Nazaret y el sufrimiento adquiere, por la calidad divina del que lo sufre, una nobleza completamente nueva. Además, el sufrimiento adquiere nuevas dimensiones, la purificación. Esto no significa que haya una complacencia patológica en el sufrimiento, a que automáticamente solo el hecho de sufrir se crezca moral y religiosamente, sino que puede abrir a una nueva visión espiritual hacia los bienes que, según la fe, ofrecen la gracia y la redención. Jesús de Nazaret invita a sus discípulos a seguirlo por el camino de la cruz. El amor del seguimiento hace que el sufrimiento se pueda convertir incluso en felicidad. Es el mensaje de las llamadas bienaventuranzas, las 8 maneras de lograr la felicidad. Estamos llegando a áreas ya de la teología, ¿no? Sí, esto último que he expresado, pues ya es una reflexión teológica, ¿no? Una enferma de cáncer reflexionaba así: cuando quieres a alguien, no deseas verlo sufrir y no puedes soportarlo. Quieres sentir tú sus dolores. Y si hasta yo pienso así, ¿por qué no lo piensa así Dios? En la película Tierras de Penumbras, de 1993, ante el trágico accidente, alguien interpreta al protagonista. ¿Dónde estaba Dios aquella noche negra en que murieron 24 cadetes?
¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? El protagonista responde: Dios quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir, porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor, poco a poco, va formando la escultura del dolor. Los golpes de su cincel, que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. El teólogo ortodoxo Eudóximo escribe que cuando Dios levanta el velo de su misterio, como aparece en el libro de Job, después de ese instante, los teólogos más optimistas corren el riesgo de ocupar el lugar de los amigos de Job en la tierra. Ante los consuelos de cajón, Job reacciona con dureza. He oído muchas cosas como esas. Consoladores funestos todos son ustedes. ¿No acabarán esas palabras en el aire? ¿Hasta cuándo atormentarán mi alma y me acribillarán con palabras? De este modo lapidario, Unamuno expresa el sentido pedagógico del dolor que nos enseña el maestro por antonomasia. De ti aprendimos, divino maestro del dolor, dolores que sufren con esperanza. ¿Podríamos en este momento tomarnos un espacio para aclarar todas estas ideas religiosas que, en vista de lo que usted está explicando, pues son erróneas? Sí, también hay, claro, ese peligro, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento es bueno. El sufrimiento es un mal. Y el hombre busca con razón afanosamente evitarlo en sí y en los demás. Lo anterior no está para que el sufrimiento de él se puedan extraer vivencias positivas y enriquecedoras, como ya lo vimos, como el profundizar nuestro sentido de fragilidad, de caducidad y de desamparo. O sea, en este sentido, carga tu cruz y sígueme. Pues estamos hablando de un Dios que es sádico. No. ¿Cómo compaginar el sufrimiento con la bondad de Dios? Esto sería tu pregunta, ¿no? Estas y otras interrogantes para el creyente lo impulsan a buscar soluciones. Se decía, por ejemplo, que el sufrimiento lo enviaba a Dios o como castigo, o como purificación, o como prueba. Estas respuestas no son del todo satisfactorias, pues hay el peligro de concebir a Dios como un Dios iracundo, justiciero, o como un repartidor de males y desgracias para no se sabe de qué fines. Como alguien acertadamente ha explicado, es un jesuita, François Barbon, el sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compensatorio ni reparador. No constituye placer o exigencia jurídica de Dios. El sufrimiento no es algo de lo que Dios disponga o permita como prueba, como advertencia o como castigo para personas o grupos. Es más justo y más profundo ver la raíz del sufrimiento en la fragilidad, finitud y contingencia de la creación que está en devenir y es impulsada, sin embargo, a la plenitud. Más que buscar en Dios explicaciones falsas o insuficientes, se debería profundizar el misterio de Cristo crucificado. Por lo pronto, se puede decir con Schiller, que Dios no se nos presenta como antimal. ¿Usted podría decir que el sufrimiento agrada a Dios? No creo. No debemos considerar la pasión de Jesucristo fuera de un contexto histórico como una especie de negociación entre el Padre y el Hijo para salvar a la humanidad. La concepción de la crucifixión como rito apaciguador, víctima de expiación, sacrificio de inmolación, se ha dado en la historia de la teología. Pero estas opiniones se han divulgado muy superficialmente. Postulados como el que Dios reclama a una nueva víctima, la más preciosa y la más querida, solo desacreditan el cristianismo. No podemos concebir a un Dios justiciero que no sabe perdonar y que en el fondo Él mismo ha sido salvado por la cruz. Si la cruz fuera un sufrimiento expiatorio, podríamos caer en atribuir al sufrimiento, en cuanto tal, un valor redentor por sí mismo.
Si se le da valor al sufrimiento en sí, habría el peligro de querer justificar el sufrimiento injusto o hacernos insensibles ante el sufrimiento de las víctimas. La cruz no es algo directamente provocado por el Padre. Lo que el Padre quiere es mostrar el amor a los hombres a través de su Hijo, incluso cuando es rechazado. No es la cruz, no es el sufrimiento el que salva, sino el amor infinito de Dios al hombre manifestado hasta sus últimas consecuencias, que no se detiene ni siquiera ante la cruz. O sea que estamos hablando de un sufrimiento inútil. O sea, ¿qué actitud tomamos ante este sufrimiento inútil? Quizá te conviene hacer algunas distinciones. Los sufrimientos provocados por nosotros mismos son quizá el porcentaje más alto de nuestros sufrimientos. Ellos no son una cruz que haya que cargar, sino una carga que hay que soltar. Hay que ser felices para dar y darse. Los resentidos siembran siempre resentimientos, lo mismo que los conflictivos o descontentos consigo mismo. En ocasiones se adopta el complejo de víctima y se echan la culpa a los otros. La actitud sana sería reconocerse a sí mismo como la fuente de sufrimiento debido a nuestro egoísmo, a nuestras fobias, a envidias, a ambiciones, a resentimientos o a vacío interior que cultivamos en nuestro yo. Así como el dolor físico puede ser señal de alarma, estos sufrimientos deberían descubrirnos a nosotros nuestro modo equivocado de vivir. A la toma de conciencia del problema debe añadirse el luchar contra lo que nos bloquea y nos hace infelices. Aquí entraría la sana mortificación enfocada a dar la muerte a lo que engendra en nosotros sufrimiento e infelicidad. El egocentrismo es fuente de sufrimiento y a veces de enorme sufrimiento buscarse siempre a sí mismo por encima de todo. Pretender ciegamente el propio éxito, la buena imagen, la aprobación de los demás. En suma, un sentido equivocado de nuestro yo genera preocupaciones y sufrimientos. En ocasiones, el futuro se convierte en fuente de angustia e inquietud. Haría falta vivir el consejo evangélico de preocuparse por el día de hoy. Igualmente conviene desasirse de sí para no vivir de modo tan posesivo. Se debe atender la invitación de Jesús de Nazaret a seguirlo, a negarse a sí mismo. Por otro lado, ¿cómo podemos tener la autoapropiación del sufrimiento? Se busca apropiarnos de todo, de las cosas y de las personas, poseer en propiedad, decía el gran místico alemán Meister Eckhart. Y esto es fuente de sufrimiento y de fracasos, o porque algo de lo que se tiene se pierde, o porque no se posee todo lo que se desea. Para superar este problema, ser posesivo por lo que se posee ayuda mucho la pobreza de espíritu. Separarse de lo que uno está apegado cuesta, pero hay que sufrir para ya no sufrir. Aquí me parece que vendría bien una reflexión sobre un tema que quizá podamos abordar después, el consumismo, el afán de poseer. En el fondo el consumismo nos consume, nos deshumaniza. Otro aspecto que provoca el sufrimiento es la envidia. Los mecanismos de la envidia son sutiles y complejos. Ella produce insatisfacción, envenena el yo y su entorno, incapacita para aceptar y gozar lo que se es y lo que se tiene. En el niño es transparente la envidia. En el adulto se esconde, se agazapa y se manifiesta en la hipercrítica, en el desprecio de los otros, en los celos y en el resentimiento. El envidioso tiene dificultad para ser generoso, para darse sin cálculos, para ser solidario. La envidia solo se supera con la aceptación humilde y serena de uno mismo, en el agradecimiento y el disfrute de lo que se es y de lo que se tiene. Otro aspecto
también que nos ayuda a estos, que hace pues inútil el sufrimiento el que generamos nosotros, sería el vacío interior. Vacío interior lo llama Viktor Frankl a la incapacidad de darle sentido a la vida. Y aquí surge el malestar y el tedio. Se busca afanosamente la felicidad y no lo que es la fuente y fundamento de ella. Algunos se refugian en la diversión que dispersa y aliena. Otros buscan entretenimientos superficiales o corren tras novedades, aunque sean bagatelas. No caen en la cuenta de que la verdadera novedad que supera la monotonía debe venir de dentro hacia afuera y no al revés. Es necesario cultivar la vida interior y reavivar el amor creador para en paz y alegría vivir de modo generoso y magnánimo los compromisos humanos y los compromisos de la fe. Para terminar esta reflexión sobre el dolor, el sufrimiento y la dignidad humana, ¿qué actitudes ante este sufrimiento inevitable? ¿Cuáles son las diferentes formas de sufrir? ¿Cuáles son las diferentes formas de asumir el sufrimiento? Sí, como conclusión es muy buena esta pregunta. Siguiendo a Viktor Frankl, podríamos decir que no podemos soslayar que el hombre, además de Homo faber, el hombre que trabaja, son los propios del ser humano, le llamamos en filosofía. Es algo que no pertenece a su esencia, pero que fluye necesariamente de su esencia, ¿no? Homo faber, el hombre que trabaja. El Homo sapiens, el hombre que piensa. Y no olvidar al Homo patiens, el hombre que sufre. Acosado por los límites y la fragilidad, son inevitables las enfermedades, podríamos decir ahora las pandemias, la vejez, los accidentes. ¿Quién estaba pensando que sí que iba a caerse el metro, no? Y pronto, los accidentes, las desgracias y la muerte. Entonces hay unas diferentes formas de sufrir. Sí, claro. Según Viktor Frankl, el hombre se realiza viviendo los valores. Estos lo pueden hacer por tres caminos. Creando algo, configurando su mundo, el ser trabajador, ¿no? Viviendo algo, asumiendo su mundo, disfrutando de la belleza y el amor, es el homo amans, que llama Viktor Frankl, y padeciendo algo. Esta capacidad de sufrimiento se aprende sufriendo. De acuerdo con Jünger, la actitud ante el dolor y el sufrimiento es clave para conocer el ser humano. Dime cuál es tu actitud ante el dolor y te diré quién eres. Fíjate que aquí viene una reflexión de Ignacio de Loyola muy sabia. Cuando él en los ejercicios espirituales, que es el arma más fabulosa que él inventó para todo el mundo y para la iglesia, por supuesto, tiene una tercera semana en que se medita, se reflexiona sobre la pasión de Jesucristo. Y al final tiene él una meditación, porque en el Evangelio de Lucas hay una expresión, ¿cuáles son los discípulos de Jesucristo? Y él dice, ya lo aludimos aquí, negarse a sí mismo, es decir, ir contra el egoísmo, asumir la cruz de cada día. Y su, caray, ¿sí? La cruz de cada día. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo que es la cruz de cada día? Y en los ejercicios espirituales, en esta meditación que llama los 3 grados de humildad, que podríamos traducirlo en lenguaje moderno, los 3 grados de la generosidad. Entonces, el amor generoso debe de impedirnos, en primer lugar, no hacer faltas graves. En segundo lugar, tratar de evitar también los errores, las faltas pequeñas. Y en tercer lugar viene lo duro. Decía, desear sufrir con Cristo. Y entonces dice él, haz oración sobre esto. Pero Ignacio de Loyola es muy consciente de que no queremos el dolor. ¿Y cómo voy a pedir eso? ¿Voy a pedir porque él me lo dijo? No. Y entonces él pone esta reflexión.
Si no tienes tú pedir esto, desear sufrir con Cristo, pídele tener deseos de tener esos deseos. Y yo creo que muchos de los jesuitas es lo que hacemos, ¿no? Tener deseos de tener esos deseos. ¿Por qué? Porque nos repugna el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Así es. Entonces aquí, según Víctor Frankl, pues vamos aprendiendo esa capacidad de sufrir se aprende con el sufrimiento. Y lo que dice Junger, la actitud ante el dolor y sufrimiento es clave para conocer al ser humano. Dime cuál es tu actitud ante el dolor y te diré quién eres. Diferentes formas de asumir el sufrimiento. Primero, rebelarse ante el dolor. Es una actitud justificable, pero puede intensificar el dolor y conducir al agotamiento y a la desesperación. Otra actitud que se puede asumir es caer en la ansiedad. Lleva a vivir el mal como amenaza, anticipar el futuro, intensificar el sufrimiento, amplificar el mal y caer en el abatimiento. Otra actitud es encerrarse en el aislamiento. Esto lleva a replegarse sobre su dolor, a aislarse y no aceptar ayuda o consuelo, a utilizar actitudes autodestructivas. Son actitudes reales, ¿eh? Otra actitud es culpabilizarse. Conduce a cavilar sobre su pasado, a generar un complejo de culpa. Atención aquí, ¿no? La culpa es una cosa importante. Es de aquellas actitudes que nos acercan a la profundizar el ser humano, nos acercan a la trascendencia, la culpa, pero no el complejo de culpa. En cambio, asumiendo el sufrimiento como culpabilización, generamos el complejo de culpa y nos hundimos en la impotencia y en la desesperación. En último lugar, esta actitud abunda, ¿eh? Yo la he observado en muchísimas personas. Hacerse víctimas. Genera autocompasión exhibicionista, ¿no? A mí nadie me quiere, no sé qué. Oye, tratan de ayudarte. Sí, pero no todo, muy poco, y no, estoy yo solo, y bueno, hacerse víctimas. Lleva a manipular el sufrimiento y a no crecer con él. Se enquista el sufrimiento con estas personas que se hacen las víctimas. Y por último, ¿cuál sería la actitud cristiana y desde luego de acuerdo a muchas religiones? Impulsa a luchar contra el sufrimiento. ¿Sí? No podemos tomar una actitud pasiva, ¿no? Luchar contra el sufrimiento. Aceptarlo si es inevitable, pero no de modo estoico, sin dejar de luchar, sin resignarse ni autoacusarse, buscando siempre que sea un camino de vida. Si se es creyente, buscando la comunión con Dios y con los demás seres humanos. Y por último, un aspecto interesante, es prácticamente esencial a cualquier religión, orar en el silencio. Pues creo que esto es todo y bueno, hemos dado un repaso general desde diversos ángulos, de diversos puntos de vista, que nos pueden ayudar a algo ineludible en nuestra vida. Desde las pequeñas contrariedades que tenemos en el tráfico, en lugar de satanizar a todos los que ya te metiste mal y ya te encima y luego gritarlos o tomar una actitud negativa interiormente, aceptar pues de que hay muchas arbitrariedades que nos ofenden, que nos quitan la paz y todo, pero saberla llevar más positivamente, ¿no? Entonces creo que estas reflexiones nos pueden ayudar a crecer humanamente de acuerdo a nuestra dignidad de seres humanos, al valor que tenemos como seres humanos. Muchas gracias, hermano. Salud. Gracias a todos ustedes y gracias a Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita.